que terca, se empeñaba en ir a bailar, sin consentimiento de sus padres. Damas y caballeros, tengan ustedes buena tarde. Soy Vitali Liduvina Fuentes Blanco, de la especialidad de Historia. Es para nosotros un honor recibir en la Escuela Normal Superior de Jalisco la visita de Peggy Bonilla, escritora invitada dentro de las actividades que se realizan en el taller de lectura y estrategias didácticas en la biblioteca de la maestra Amparo Russo de Contreras. En esta ocasión, a través de estrategias didácticas, nos acercaremos a la lectura de una manera diferente. Dialogaremos con nuestra invitada y a la vez conoceremos la historia de los personajes de su libro, Leyendas y Costumbres de México y Argentina. Permítanme presentar a las personas que nos acompañan en la mesa del presidio. El director de nuestra escuela, doctor Víctor Manuel Ponce Grima. La maestra Georgina Guadalupe Yaguaca Mendoza. Y nuestra invitada, Peggy Bonilla. Bien, a continuación daré lectura del currículum de nuestra invitada Peggy Bonilla. Profesora, es periodista y escritora radicada en Baja California desde 1957. En 1982 edita el poemario Coloquio de Melancolías. En 2005, El cielo no es azul, que es una narrativa. Ha participado en 13 antologías internacionales, nacionales y locales de poesía. En su faceta de actriz participó en obras de Tennessee Williams y Anton Chekhov. Invitado al Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en el País de las Nubes 2007 y 2010. Incluida en recitales internacionales presentado en Bellas Artes, publica desde hace más de 30 años en diversas revistas como Literonauta de España, Fumarola de Colima, Badenuez en Guadalajara y Revista Existir de Tijuana, así como otras de Sinaloa y de la Ciudad de México. Columnista de El Mexicano, periódico regional de Baja California. Pero la presencia de nuestro señor director es una situación tan importante que él esté aquí y eventualmente no lo podemos tener por las múltiples situaciones de importancia en donde tiene que ser cabeza de desarrollo. Entonces en este momento realmente nos sentimos muy gustosos y además con tanto respeto decimos tenemos a nuestro señor otro panel que quedé con la problemática de los adolescentes. Tenemos por aquí ya tres colegas de la UDG, de UPN, temas que debo estar allá también con colegas, pero sí era muy importante estar aquí ahora. Voy a decirlo con toda honestidad, porque desde que la primera vez que vi así a primera vista a Peggy Bonilla me enamoré de ella. Cuando la escuché hablar, me dejó con la boca abierta. Entonces quiero decir que tengo una pasión muy grande por ella, por su obra, por su persona. Y de agradecerte, Peggy, que estés aquí con nosotros. Soy muy emocionado por tu presencia ahora acá. Yo creo que vamos a hacer un evento luego más grande porque creo que deberían todos los alumnos de todas las normales del estado aprovechar. Tenemos invitado a una conferencia con todos los alumnos de las normales, aquí en la normal superior. Pronto espero que sea así. Bueno, el tema que estamos hablando ya con los adolescentes, ¿no? Y con el asunto de Peggy es ¿por qué me enamoré de Peggy cuando la escuché hablar? Porque a mí Peggy la veía y sentía que estaba riendo todo el tiempo. Es una mujer que se ríe todo el tiempo. Y se ríe porque cada cosa que va viendo, que va observando, la va decodificando, la va haciendo interna hacia ella y la convierte, la transforma en algo divertido. Yo así lo siento. Yo veo, el que podemos hablar también, veo a Peggy con un erotismo a flor de piel, en el sentido
textual de la palabra, pero también virtual de la palabra. Es erotismo que es como la sensibilidad absoluta para... El erotismo es en principio una enorme sensibilidad de la piel que permite captar al mundo en su complejidad. Y yo lo que estoy documentando estos días con mis alumnos de español, que bueno, los de historia, es que una de las razones del profundo fracaso de los adolescentes de las secundarias en este país es debido a que ni los de español ni ninguna otra materia les hemos enseñado a los alumnos para que aprendan a entender qué es lo que pasa en la mente de los otros. Y lo que van a hacer ahora, no sé si me entienden lo que estoy diciendo, pero la esencia del ser humano y del lenguaje y de Peggy en su obra y en su ser y en su persona es la capacidad que se posee para captar la mente de los otros, tal que esa capacidad dependa de su existencia en el mundo, mi vida en el mundo, que pueda conquistar a la pareja, que pueda conquistar un empleo, que pueda hacer vivir la vida. Y esa capacidad para entender la mente de los demás es un problema que no está trabajándose en el secundario. Y que Peggy en su obra van a ver, y las notas que van a tomar seguramente es eso, ¿no? Es más bien es eso, cómo es que su mente capta la mente compleja de Peggy. Y ojalá que, así como se divierte ella al ver el mundo, porque la decodifica y la hace suyo y la transforma en su propio ser del erotismo peggiano, y entonces se convierte en algo muy lúdico y muy divertido. En fin, gocen, aprendan. No siempre tenemos la presencia de gente tan inteligente, tan sabia como Peggy. Aprovechenla. Muy bien, entonces jóvenes, vamos a dar la primera sección, ¿me permiten los papelitos? Vamos a dar la primera fase de lo que es el trabajo de taller. En este trabajo de taller les voy a pedir a todos que ya tienen sus dos secciones de papel. Obviamente les dimos dos colores para que tengan ustedes la oportunidad de trabajar uno y otro para hacer una diferencia entre el tipo de materiales que van a trabajar. Bien, esta sección debe quedar de esta forma y en la primera parte, obviamente sin que se caiga, en la primera parte lo que tenemos que manejar es la identificación de nuestro trabajo. Cuando nosotros hablamos de trabajar con esto, estamos trabajando el desarrollo de un documento. Este papel se va a convertir en documento, pero esto tiene una base. La base es toma de notas. ¿Cómo nos vamos a desarrollar? Bien, lo primero es determinar nuestro nombre. Generalmente nosotros ponemos la fecha y establecemos cuál es el objetivo. Toma de notas. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos nuestro nombre y nuestro objetivo, tomen en cuenta, sus alumnos de secundaria son aquellos que van a seguir este documento. Este no es solamente un papel que van a llenar para entretener. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta cuáles son las ideas principales. Por tanto, nuestro documento va a estar dividido. En una tercera parte de nuestro trabajo vamos a tirar una línea hacia abajo, por favor. Vamos a tirar una última línea y su documento de toma de notas nos va a quedar en esta forma. En esta primera parte vamos a trabajar con palabra o idea principal. Ocasionalmente nosotros tendremos la oportunidad de escuchar algo importante, probablemente fue una palabra. Si tenemos la suerte, vamos a tener la idea completa. Es donde vamos a tomar datos para que completemos esta idea o palabra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar datos o ideas secundarias. Cuando yo tengo una palabra, algo que me llamó la atención de lo que está hablando la persona,
estoy completando ciertos datos o ideas secundarias de esta parte. Una vez que yo termino la idea completa, la idea central, en la parte inferior, pues nos está quedando una sección, nos va a servir para realizar un pequeño resumen de las ideas principales y secundarias. Con este resumen, yo tendré la oportunidad de crear y recrear cuantas veces sea necesaria el tema que estamos trabajando, porque ahorita los telones se abren para pedir Bonilla. Un aplauso para ella, por favor. Miren, ¿sí me escuchan hasta atrás? ¿Sí? Bueno, lo que sucede es que yo le pedí a la maestra, porque me acordé de una anécdota, de algo que aprendí yo. Yo pensé que iba a enseñar y la que aprendí fui yo. Tengo una amiga, maestra de kinder, me invitó que para que fuera a hablar con sus niños, con sus alumnos. Y yo dije de pronto, pues, ¿yo qué les voy a decir a estos niñitos de 5 años, de 4 años? Pero como yo casi nunca digo que no. No, me gustan los retos. Dije, pues, ¿cómo que no? Claro que voy a ir. Sí fui. Dije, pero pues fui pensando, ¿qué les voy a decir? Y entonces me acordé de un proyecto que tuvieron en Tijuana y me invitaron. Eran 100 mantas alusivas esperanzadoras. Ya ven que Tijuana a veces tiene oleadas de muy mala fama. Quién sabe si ya se la quitarían, pero bueno. Nos pidieron a algunos escritores que ya hubiéramos publicado que tomáramos de algún libro o de algún poema una frase esperanzadora. Entonces la iban a poner en una manta y iban a buscar 100 lugares y nos las colocaron. Por cierto que la mía la colocaron donde está el mar, donde está una cerca que divide San Diego de Tijuana. Ahí pusieron la mía. Bueno, les voy a contar esa frase que se me ocurrió a mí mandar. La frase es muy sencilla, quizás está infantil. Si no hay árbol, tampoco pájaros. Y sin pájaros, no hay sueños. Bueno, eso sería muy largo decirles de por qué se me ocurrió, pero es relacionado con mis hijos. Pero bueno, entonces yo dije, bueno, esta frase me gusta para enseñárselas a los niños, les voy a platicar cómo surgió y cómo me surgió, porque yo tenía un colibrí que llevaba a mi casa cuando mis hijos se vinieron a estudiar. Llegaba el colibrí, yo sentía que eran mensajes. Ya ven que tienen, los colibríes tienen esa cualidad, se supone. Bueno, llego yo con estos niños y pues para empezar me senté en sus mismos lugares, en sus sillitas. Pero los niños, imagínense, de 4 o 5 años, para mantener atención en un adulto que les esté hablando, pues ahí me ayudó mucho la maestra. Pero bueno, yo les dije esta frase, y no se los voy a hacer muy larga la anécdota, pero ese día tenían, en el patio tenían una ceremonia. Me fui a hablar con la directora, a platicar un momento, pero yo les había enseñado y les había contado de la frase. Grande fue mi sorpresa, que yo me emociono, que los niñitos, a manera de un coro, empezaron: si no hay árbol, tampoco pájaros, pero hasta hacían los bracitos así, y sin pájaros no hay sueños. No, pues yo así con el corazón todo apachurrado, pero bueno, ahí no quedó el asunto. O sea, yo me fui maravillada, pero un tiempo después me dice la maestra, ¿qué crees que pasó? Dice, fíjate que el jardinero iba a podar los árboles. Y los niños corrieron a la dirección a acusarlo, a decirle que si quitaban los árboles, que no iba a haber pájaros y que sin pájaros no había sueño. Entonces eso a mí me robó el corazón, y es una anécdota que se las quise compartir, porque de algo que yo, pues, imagínense si yo ni siquiera hubiera querido ir, ¿cómo con unos niños de 4 años, 5 años? ¿Qué les voy a decir yo acá mi poesía erótica? Yo creo que la idea me nació en principio porque mi amiga de Argentina iba a venir de visita, y yo en un mail le dije,
podemos hacer un libro. Y me dijo, ¿cómo? Sí, lo podemos hacer, tú mándame y yo le hago acá. Y yo me acordaba que mi papá siempre me comentaba del Callejón del Diablo. Siempre nos contaba del Callejón del Diablo, de ese pueblito que les digo donde nací. Imagínense un pueblito sin luz eléctrica. La gente iba y se dormía en cuanto bajaba el sol. Entonces sí se contaban historias así como esas, de aparecidos, pero la mayor historia era esa, la del diablo. Entonces la gente le tenía miedo y pues nadie salía, ¿no? Y entonces la contaban para que las muchachas ni se les ocurriera querer ir a bailar. ¿Cómo creen si se les iba a aparecer el diablo? Entonces transcurrieron los años y a mí siempre se me quedaron grabadas muchas de las pláticas de mi papá que me arrepiento de no haberle rebuscado y hacer apuntes más, de todo lo que me contaba. Entonces, ahí empezó lo del Callejón del Diablo y no creen que me quedé en mi casa ahí viendo en internet a ver qué inventaba del diablo, no. Fui a Valparaíso, que así se llama mi ciudad, y a las gentes más grandes les pregunté que dónde estaba el Callejón del Diablo porque yo quería conocerlo. Pero resulta que en Tijuana, fíjense la distancia, en Tijuana una amiga me dijo, porque yo siempre comento de lo que estoy escribiendo. El Callejón del Diablo. La Ciudad de México, anteriormente conocida como Distrito Federal, es la capital federal de los Estados Unidos mexicanos y una de sus 32 entidades federativas. Se encuentra en el Valle de México a una altitud media de 2.240 metros. ¿Por qué nos dicen eso? Simple y sencillamente porque México, la Ciudad de México, tiene su Callejón del Diablo. Guadalajara tiene su Callejón del Diablo. Acabo de comer ahí precisamente donde están los niños miones. Ahí está el Callejón del Diablo. Así ¿Cómo no iba a ir a conocerlo? Por supuesto. Así es. Sí, entonces es una leyenda que en cierta forma se repite. Pues es una tradición oral. Así es una tradición oral y pasa de... Sí. Y fíjense que sí me encontré con que cada persona le pega su pedazo a las leyendas, y a través del tiempo. Pero pues es válido, ¿no? Así es. Es válido. Pero antes que nada, yo hice una pequeña anotación de lo que significa una leyenda. Yo no sé si ya lo fueron a buscar y a ver ustedes. Pero sí es un género que está dentro de la narrativa. Imagínense de cuándo viene, de la época de la colonia, y ha sobrevivido a muchas corrientes literarias. Últimamente yo he visto a escritores que se están dedicando a escribir leyendas, sí. Qué bueno, ¿no? Pero a mí no me gustan mucho las muy trilladas, y las que más conoce todo el mundo es La Llorona. Claro. La Llorona es la reina de las leyendas, yo creo. Bueno, leyenda. Leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso, adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore que en su origen se transmite de forma oral. Eso es una leyenda. Por eso me di a la tarea yo de aportar algo nuevo, algo distinto. Por ejemplo, como en el caso del Chupacabras, de la Reina Calafia, de Juan Soldado. No sé cuál sea la que más les ha gustado o interesado, o de cuál les hablo, o empiezo de una y ustedes me preguntan. Algunos de los chicos me comentaron que era mejor escucharlos de ti. Ajá. Y ellos empezar a comentar las partes geográficas porque se nos hace muy interesante dar cuenta de un hecho que se conoce popularmente. Bueno, ¿quién ha escuchado hablar de la Rumorosa? La Rumorosa. Ajá, en Baja California. Es la subida. A ver. ¡Qué bonita! La Rumorosa es una localidad del municipio de Tecate, Baja California, México. Es una parte natural de la carretera entre Mexicali y Tecate, la cual está ubicada en la parte más alta. Bueno, miren, nada es azar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Resulta que en el 57, cuando llegué a Baja California, nosotros, la familia, vivimos en la sierra. ¿Por qué en la sierra? Así como vivían, yo creo que ya no, los cirqueros. Ahora no creo, pero mi papá y en consecuencia nosotros, la familia, era caminero.
Camineros son los que van abriendo caminos, después ahora ya con la Secretaría de Obras Públicas, ya más rimbombante, pero esos que van abriendo camino, mi papá trabajó en la Rumorosa, imagínense. Era de una sola tira, primero de terracería, luego fueron poniendo asfalto, etcétera, etcétera. Siempre que cruzábamos nosotros esa parte, mi mamá rezaba desde que empezaba la Rumorosa hasta que se acababa, porque había muchos accidentes, muchos carros por allá, mucha gente perdió la vida, muy insegura la carretera, preciosa, ¿eh? Y el ruido, ese rumor del aire entre las piedras rosadas, piedras preciosas, ¿eh? Por eso el rumor del aire entre las piedras, la Rumorosa. Muy poético la persona que le puso el nombre. Y entonces ahora, déjenme decirles que ya es una sola vía, es decir, hicieron otro camino para que en un solo sentido y ya es un poquito más segura. Igualmente preciosa, ¿eh? Eso es lo que les quería decir de la Rumorosa. Entonces, creo que les iba a leer algo por favor, de la Rumorosa precisamente. La Rumorosa, y es muy pequeño, creo que es el más pequeño. En ese lugar fascinante nombrado por el ingeniero Enrique Alducín por allá por 1950, la Rumorosa, donde construyeron una de las carreteras más asombrosas y peligrosas de México, el viento asesino en complicidad con las múltiples curvas del camino cobraron la vida de muchos viajantes, quienes por ahí pasaron y para su mala fortuna desbarrancaron. Una de las fábulas dice que en algunas ocasiones se aparece una mujer con vestidura blanca, larga, en especial en el asiento del copiloto, a los choferes, para distraerlos del camino, lo que provoca el fatal accidente y muerte de ellos y también de algún otro, contra quien tiene la mala suerte de chocar. Una de las versiones míticas señala que algo tiene que ver la otrora cercanía del manicomio del Fortín, donde albergaban enfermos mentales y de tuberculosis, lugar que estaba ahí en la Rumorosa y que después cerraron a causa de encontrárseles irregularidades como maltrato y abusos sexuales de los recluidos. Bueno, le seguimos con otra. Fíjense que aquí tengo una fábula quiligua. Resulta que a pesar de que es un estado muy joven, digo, en comparación con el resto del país, Baja California es un lugar muy joven. Sí. Fábulas quiliguas. Baja California es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, conforman las 32 entidades federativas de México. Está ubicado en el extremo noroeste de México. Comparte la península de Baja California con el estado de Baja California Sur. Antes de alcanzar categoría de estado en 1952, tenía el nombre de Territorio Norte de Baja California. Interesante Así la situación, es, ¿verdad? así era. Yo sí me acuerdo cuando era territorio, después lo nombraron en estado. Sí, entonces hablamos de la fábula quiligua. Sí. Ya hay muy pocos quiliguas. Yo sí conozco algunos, se reúnen, pero ya se está desapareciendo ese dialecto, se puede decir, Del grupo étnico, del grupo ¿verdad? étnico de los quiliguas. Todavía se reúnen porque para ellos no creen en las fronteras, entonces hacen sus congresos, podríamos decir. Se van a la zona de Yuma, Arizona, que allá hay mucho indio quiligua, digo, sin descalificar, simplemente que así, y les gusta que les nombren así, los indios quiliguas. Ya viven en trailers, ya viven distinto, ya no como antes, pero siguen conservando su origen y alguna que otra de sus creencias, de sus leyendas, y pues esto es como un rescate, porque la verdad muy poco se sabe de ello. Se los voy a leer. Fábula quiligua. De los pocos mitos de los indígenas nativos de Baja California que perduran es el de Melti Ipac. Dicen los sobrevivientes de un grupo étnico que era un dios imaginado como Coyote Gente Luna, así, era así, tenía 3 cualidades. Lo señalan proveniente de la oscuridad, lo describen como cóncavo y amarillo, fíjense qué imaginación, lleno de luz, considerado el padre de todo lo creado, tenía su propio dios. Era el todopoderoso que hizo el cielo, independientemente de lo que vinieron y nos dijeron los españoles, ¿verdad? Cuando Metiipa creó a los humanos de barro rojo, se dio cuenta que no sabían hablar y les enseñó el quiligua para que dejaran de ser mudos.
o sea que no se hablaban, pura seña. Los antiguos indígenas creían que los animales sagrados sostenían al mundo sobre sus fuertes cuernos. Estos eran los altivos, borregos y marrones, animales originarios de esa región. Otra deidad al cual mencionan es Ajaltucat. Cuentan que era un peligroso animal hombre muy grande, temible, quien con ferocidad mataba a la gente para comérsela. Los cazaba cuando ellos salían a los montes lejanos de sus viviendas a recolectar bellotas y piñones para su consumo. Y Ajaltucat logró casi exterminarlos a través de los años. Los abuelos lo narran, en especial a los jóvenes, para mantenerlos seguros y alejados de los rumbos por donde se habían asomado ese temible hombre animal que los devoraba. En especial, por la noche, aún con estrellas, estaba prohibido para ellos y preferían pernoctar en cuanto caía el sol en el horizonte. El ente monstruoso, un día de crudo invierno, salió de su cueva donde se refugiaba. Lo vieron arrastrarse y tirarse al sol encima de una gran piedra para calentarse. Significó buena oportunidad, muy bien aprovechada por un valiente cazador, quien logró por fin exterminarlo y lograrían vivir en relativa paz. Verdad o mentira, como todo lo que es tradición oral, tanto Meltipa como Jacutá ahora son solo leyendas y pocos saben de estos, pues sobreviven solo contados quiliguas en la región. Y ya casi no lo cuentan o no lo creen. Expresan con elocuencia, además, con marcado orgullo, estar hermanados con los indígenas de las reservaciones de Arizona en Estados Unidos, una desértica región donde sobreviven y habitan todavía un mayor número de quiliguas. ¿Alguna pregunta, alguna participación? Claro que sí. ¿Cómo fue que le llegó la leyenda De los quiliguas? Lo que pasa es que ellos son, en Ensenada son comunes. O sea, uno los ve, hacen sus vendimias y uno ve y compra, así como comprar aquí uno de los huicholes sus artesanías. Pero sí sabemos que se están extinguiendo porque ya el idioma ya casi no lo hablan. Por ahí un escritor se dio, de ahí de Baja California, de la región, se dio a la tarea de hacer un diccionario de algunas palabras quiliguas, que son rescates. Pero yo me acuerdo que había 8 quiliguas cercanos a Ensenada. Entonces, pues cómo no voy a intentar que a través de la palabra escrita quede algo de lo que ellos decían, porque sí se pierde si no se escribe, si no se resguarda por medio de la palabra escrita impresa. Ensenada sí cuenta con muchos poetas y les quisiera leer de la poeta del Estero. Esta poeta poco reconocida la han comparado con Sor Juana Inés de la Cruz, porque bueno, en principio había cosas que se identificaba una con la otra. También estuvo fue monja, digamos, nada más que esta monja todavía no se graduaba para no hacer muchas cosas de la iglesia. Entonces entraba y salía, y en esas entradas y salidas pues que se iba a Los Ángeles y hacía sus pininos dentro del teatro, de la cinematografía. Una vida muy, muy intensa, entre dos aguas. Pues sí, por un lado le hablaba la espiritualidad y por otro lado el mundo, digo, porque somos carne y somos del mundo, ¿no? Bueno, total que ella se ahoga ahí en Ensenada. Se fue de maestra con las monjas carmelitas que tenían un colegio. Fue a dar clases, siempre dio clases cuando estaba fuera del convento. Y se ahogó. Se habla mucho de esa muerte, pero pues bueno, igual la convierten en leyenda. Se convierte en leyenda porque se dice que, yo no sé si, mejor se los leo porque no me acuerdo qué puse. Es bueno traer las notas que se toman anteriormente, sí, ¿verdad? A veces uno sabe más de lo que escribe, pero hay cosas que dicen, no, pues esto no, ¿verdad? Bueno, la michoacana Concha Urquiza nunca pudo terminar su postulado dentro de la congregación de las monjas del Espíritu Santo. Por alguna razón tenía el alma presa. Las pasiones terrenas la hicieron andar caminos lejanos del cielo, como pertenecer al comunismo. Dícese que incursionó en el cine en Nueva York, bueno, en Estados Unidos. Enamorada además primero de uno de sus mentores en el Distrito Federal, esto yo lo investigué,
para quien dedicó gran parte de su poesía. Es interesante el hecho de que Cesárea Tinajero, el personaje de la novela Los detectives salvajes del escritor Roberto Bolaño, ojalá y la lean o ya la leyeron, está inspirada en Concha Urquiza. El dueño de su corazón era sacerdote, eso significaba un amor imposible. Bueno, ella intentó encajar en el mundo, pero muere joven, a los 35 años, antes de lograrlo. Trabajó como maestra en distintos centros educativos, en especial en San Luis Potosí, y cuentan que después de la bohemia siempre volvía a la búsqueda de la paz interior en Cristo. Y por eso llegó a Ensenada un fatídico junio, invitada para dar clases. Era verano caluroso y con un selecto grupo acudieron a la playa, al océano. Para ella era una obsesión premonitoria. De pronto desapareció de la vista de los demás acompañantes y ya no la encontraron con vida. Al día siguiente apareció desnuda, muerta. Relatan que también encontraron sin vida a un joven que los acompañaba y se suscitaron las especulaciones. Desde entonces, no es que ella sea una aparecida, pero su espíritu derrama poesía sobre el cielo de Ensenada. Así explican que hay tanto poeta en el puerto. Quien logra ser prendado del océano atrae con todos los sentidos la poesía que ella, con Urquiza, vino y dejó esparcida donde sería su última morada. Cuenta la leyenda que siempre insistía en decir que cuando muriera y fuera al cielo pediría regresar para zambullirse en el mar. Una y otra vez, tal era su obsesión. Algunos opinan que cumple su deseo. Los dueños del lugar turístico donde falleció quieren olvidar el suceso para no ahuyentar a los clientes, pero desde la mitad del siglo XX ella se ha convertido en una gran fábula. Nunca sabremos si fue un accidente o buscó terminar su vida como lo han hecho otras poetas por no soportar la angustia de su realidad. Y aquí conste que ya tenemos algunos escritores noveles, ¿eh? Qué bueno. Ojalá que no se me quieran suicidar por ahí. Terminen primero la Tenemos novela. algo especial. Generalmente nuestros autores vienen y ellos nos dan un gran premio. Yo digo que es un premio por habernos portado bien que ellos tienen, pero en esta ocasión quisiéramos nosotros dar en retribución un pequeñísimo detalle. Me encantaría que recibas este regalo de parte de nuestros alumnos, de nuestra coordinadora del taller y de nuestros grupos de maestros de Escuela Normal Superior. Me encantaría que se los mostraras a los chicos que es un libro. ¿Ya ven qué libro es? Pero ese libro se abre. Un chico fuerte que quiere abrirlo, ¿se romperlo? Ándale, mi amor. Venga. Ándale, mi amor. Uno más alto. Uno más alto. Ahora dentro del libro viene algo pues muy significativo porque es parte de la cultura de nuestra zona metropolitana, que son unos bellísimos aretes de San Pedro Tlaquepaque. Pues felicidades, muchísimas gracias y espero que este regalo signifique que te esperamos nuevamente. Ay, gracias.